Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos en este 14 de junio del 2023 y tenemos realmente un invitado muy estelar, muy principal. Aquí en Cielo Music tenemos en la pantalla a Patricio León, quien es ingeniero de comercio exterior con estudios de posgrado en docencia superior y relaciones internacionales, ex catedrático universitario de geopolítica con quien vamos a conversar en esta noche acerca de los desafíos del dólar como una moneda de reserva. Patricio, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Freddy. Un gusto poder acompañarte en la noche de hoy para tratar esta temática que realmente es de mucha actualidad. Yo agradezco la oportunidad que me brindas a través de Cielo para poder participar con esta temática y poder desarrollar algunas inquietudes que de pronto pueden dar algún poquito más de información a la ciudadanía. Gracias. Igual siempre las puertas están abiertas, Patricio. Bueno, entremos en materia. El gobierno realmente podría cerrar este año con una decreciente materia económica, digamos, en el piso totalmente desgastado, que tendrán un gran desafío también para el próximo presidente en el 2024. Sin embargo, también tendremos un problema de la inflación que ya se ve en estos días con el alza de algunos productos básicos, como es el arroz, entre otros adicionales. Y aparte también tenemos que el Producto Interno Bruto oscila actualmente entre el 26%. Yo pienso que estos serían los principales puntos que sería de análisis sobre el liderazgo del dólar y del fenómeno que puede ocurrir en el transcurso de estos últimos meses de este año. Bien, yo creo que hay que empezar el enfoque viendo la situación internacional, que en este momento es el eje fundamental por la serie de situaciones que están presentándose, tanto desde el punto de vista geopolítico como geoeconómico, y que indudablemente repercuten también en el plano interno en nuestro país. Así tenemos que, en primer lugar, hay que considerar que desde la Segunda Guerra Mundial, prácticamente diríamos hace 80 años atrás, en números redondos, se impuso al mundo la hegemonía del dólar como moneda principal de intercambio, desplazando a la libra esterlina y también como moneda de reserva internacional. El dólar, pues que indudablemente estaba respaldado por el famoso patrón oro, pero que a partir de la presidencia de Richard Nixon a inicios de la década de los años 70, Estados Unidos notificó al mundo que dejaba de lado el patrón oro y que el dólar sería respaldado fundamentalmente por la riqueza petrolera y el comercio internacional de petróleo. Previamente a ello, el gobierno de Nixon, con el célebre secretario de Estado Henry Kissinger, visitaron al señor rey de Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo para esa época, y prácticamente le obligaron a aceptar bajo la promesa de protección de seguridad y la venta permanente de armamento de primera línea y de alta tecnología a la monarquía saudita para que el comercio internacional del hidrocarburo se lo realice en dólares. De ahí que se empezó a hablar a nivel mundial del famoso petrodólar. Sin embargo, en la actualidad, desde el año anterior que empezó el conflicto, que empezó para unos la invasión a Ucrania, para otros como el presidente Putin, una operación especial de desnazificación de Ucrania, de Ucrania, eh, muchas cosas han pasado. Y para ello tenemos que analizar un poquito otros elementos. Primero, el crecimiento extraordinario y el aparecimiento de un rival comercial importantísimo para el predominio de los Estados Unidos, como es China. De acuerdo. No olvidemos que Estados Unidos durante décadas fue prácticamente el país con mayores volúmenes de exportaciones hacia el mundo y
era indudablemente el mayor socio comercial de muchos países del mundo, fundamentalmente los europeos, los latinoamericanos y las monarquías petroleras. Sin embargo, el crecimiento inusitado de China, indudablemente también gracias a la extraordinaria cantidad de población que tiene, estamos hablando de más de 1.400 millones de habitantes, China despegó y se convirtió en una economía extraordinariamente fuerte, dinámica, y en la actualidad China es el mayor socio comercial de buena parte de los países del mundo, incluyéndose a países de América Latina que antes teníamos como primer mercado de destinos de exportaciones y como primer comprador de nuestras exportaciones a los Estados Unidos de América. Entonces, esto hay que empatar un poquito con lo que estaba manifestando, que se han dado algunos acontecimientos a raíz del conflicto en Europa entre inicialmente Rusia y Ucrania, pero cada vez creo que nos vamos dando cuenta de que en realidad es una guerra entre Estados Unidos y la OTAN contra Rusia, ¿sí? La entrega de armamentos, el financiamiento económico, el apoyo con cuestiones como de espionaje, como comunicaciones satelitales, etcétera, y la presencia incluso de asesores militares en el campo de batalla ya determina una presencia de exactamente de la OTAN en el conflicto en Ucrania. Entonces, este conflicto desató un fenómeno que a la postre le resultó a los Estados Unidos y la OTAN, en definitiva, le resultó a Occidente una especie de dispararse en el pie, porque al haber sometido a Rusia, tales como bloquear su participación en el sistema de pago SWIFT, como boicotear incluso gasoductos, aunque insisten en que no han sido ellos, cada vez al negarse a hacer investigaciones serias a través de las Naciones Unidas, simplemente da a entender que el boicot al Nord Stream fue realizado por fuerzas occidentales y otra serie de elementos que nos invitan a pensar el intervencionismo que ha existido por parte de Occidente, especialmente de Gran Bretaña y de Estados Unidos, en el conflicto que se desarrolla en Ucrania, en lo que se ha dado a denominar por algunos expertos entendidos en la guerra, en la primera guerra híbrida del siglo XXI. Entonces, las sanciones económicas determinaron que la economía rusa tenga un declive momentáneo, pero luego al encontrar otros socios comerciales, especialmente la China, la India, Turquía, no le resultó tan grave como imaginaron probablemente en Occidente, mientras que la escasez de suministros energéticos, básicamente petróleo y gas ruso, que alimentaban a la economía europea, especialmente a la economía alemana, que sin duda alguna era el motor fundamental de Europa, de la Unión Europea, ha determinado una situación realmente conflictiva y muy perjudicial para la ciudadanía europea en general, que han visto elevarse los precios de los combustibles y de los productos en general de manera inusitada, de manera desconocida. Esa estabilidad económica, digamos, esa seguridad que tenía el europeo de que sus precios eran más o menos mantenidos durante a veces 2, 3 años sin moverse, ahora eso no se ve, no se produce en Europa. Entonces, quienes más están padeciendo son los países europeos por una situación conflictiva en la que se disputa la hegemonía de Estados Unidos con Rusia y con China. Que yo lo que he podido leer, sigo bastante de cerca, por ejemplo, al doctor Alfredo Jalife, un gran entendido en cuestiones geopolíticas, así como Pepe Escobar, al señor Kaplan, que Robert Kaplan, que hablan precisamente de estos temas y resulta ser que coinciden en manifestar que las sanciones a que fue sometida Rusia resultaron una especie de autosuicidio para Occidente, un harakiri para Occidente. La situación alimentaria es también muy preocupante.
porque no nos olvidemos que tanto Ucrania como Rusia han sido de los primeros exportadores de cereales, especialmente de trigo, para el resto del mundo. Al haber el conflicto militar, obviamente toda guerra ocasiona destrucción, toda guerra ocasiona no solamente muertos, sino también destrucción de infraestructura, destrucción de campos y dificulta las actividades de cosecha, de trabajo, de transportación, eleva el costo de los seguros, eleva el costo de los fletes. Entonces, las cadenas de abastecimiento, las cadenas comerciales se desperfeccionan y esto viene a repercutir en la elevación de los precios y en definitiva en la escasez de productos alimenticios en el mundo. Los propios países europeos y sobre todo los países africanos son los que más han pagado las consecuencias en este sentido en más o menos 1 año y medio que tenemos de conflicto que se inició en febrero del 2022. Pero para concluir con la idea fundamental, al mismo tiempo como a través de la moneda norteamericana, a través del dólar, es que se imponen las sanciones porque la moneda norteamericana ha sido la más utilizada en términos de los pagos en el comercio exterior, ha llevado a que muchos países que antes eran socios incondicionales de los Estados Unidos, como el caso de la misma Arabia Saudita, el caso de Turquía y otros países del Asia, busquen alternativas para que a futuro ellos no se vean en la misma situación de llegar a darse el caso de ser sujeto de las sanciones de la economía norteamericana, porque Estados Unidos ha sido el país que se ha dado el lujo de sancionar a cualquier país del mundo. Tenemos a Cuba desde hace 60 años, tenemos a Corea del Norte, tenemos a Irán, tenemos a Irak, a Siria, a Libia, en fin, varios países del mundo, nuestros vecinos venezolanos, nuestros hermanos nicaragüenses también han sufrido, han padecido en carne propia ese tipo de sanciones económicas que contrarían la propia Carta de las Naciones Unidas, pero que los Estados Unidos, gracias al poder hegemónico que venía manejando tan, digamos, drásticamente y tan unilateralmente en el planeta, ¿sí? Sancionaba a diestra y siniestra, levantando enormes dudas, enormes recelos en los demás estados del mundo. Esto ha determinado que estos países empiecen a negociar en sus propias divisas o que busquen en el yuan, por ejemplo, una divisa alternativa para la realización de su comercio internacional. Rusia y la India, por ejemplo, están comerciando en rublos y en rupias. China y Rusia, que se han hermanado prácticamente como socios estratégicos en estos últimos, qué sé yo, 10, 15 años, también están comerciando en sus propias monedas. Hay países del sector de Asia-Pacífico que empiezan a manejar los mismos términos, a decir, bien señores, negociemos en nuestras propias monedas o creemos una moneda regional alternativa. Y lo más importante de todo esto es que los BRICS, esto es la unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que conformaron un grupo que si bien están dispersos en el mapa mundi, estos países se pertenecen a distintos continentes, pero son países que han experimentado importantísimos niveles de desarrollo económico en los últimos años, han unido esfuerzos, han conformado una unión entre esos países para tratar de unificar sus intereses y tengo entendido que para el próximo mes de agosto, en la cumbre que van a realizar en Sudáfrica, estos países van a lanzar al mundo la propuesta de una moneda propia de los BRICS. Ok. Esto Una sería un pregunta, y golpe, Patricia, una esto pregunta sería igual. un golpe, simplemente, esto sería un golpe
bastante poderoso a la economía norteamericana debido a que, según cifras proporcionadas por el Banco Mundial, los países BRICS han superado al G7 en cuanto al Producto Interno Bruto y tomando en cuenta, por supuesto, la paridad de valor adquisitivo, ¿no? Entonces, eso es importante, porque mientras estos países emergentes, como se los llamaba, han logrado incrementar sus economías y tienen un futuro promisorio, en cambio el G7 ha tenido menores niveles de crecimiento y tiene muchas dificultades por la situación que hemos mencionado y también por la extraordinaria dimensión de la deuda que tiene Estados Unidos en su economía. Perfecto. Y justamente la pregunta iba en relación a las monedas y al Forex, con el aparecimiento de muchas monedas que forman parte de los Bitcoin, también puede influir sobre el liderazgo y la fortaleza del dólar. Sin duda. Lo que pasa es que quizá a nivel internacional nosotros todavía estamos muy lejos de catalogar quizá la importancia que los bitcoins han ido adquiriendo en otras economías del primer mundo, donde hay un mayor proceso de informatización, hay una mayor velocidad de las transacciones económicas y donde los bitcoins han jugado un papel importante, pero que también, como ha habido situaciones un poquito delicadas de estafa, también ha levantado y ha generado muchas dudas. Pero la tendencia es esa. Yo pienso que a futuro los bitcoins pueden ser, o algún otro tipo de monedas similares, pueden ser indudablemente alternativas para los intercambios económicos y también para los intercambios financieros a nivel internacional. Ahora, Patricio, ¿cuál sería el golpe aquí, especialmente en Latinoamérica y en nuestro país, en Ecuador, si es que el liderazgo del dólar perdería su rumbo? Bueno, nuestro país se dolarizó prácticamente de la noche a la mañana de una manera, yo dijera, muy aventurada, incluso si es que nos ponemos a hilar fino, de una manera absolutamente anticonstitucional e ilegal. Ok. Constitución de la República hasta hoy día no reconoce al dólar como moneda nacional. Sin embargo, nuestra economía funciona a través de la moneda norteamericana. ¿Sí? Ya, por ¿El supuesto. problema cuál es? El problema se suscita exactamente en la pérdida de confianza internacional en el dólar. ¿Sí? El dólar no es ni bueno ni malo de por sí. Yo creo que más bien a la economía ecuatoriana le dio estabilidad y le dio más beneficios que perjuicios. Es mi opinión muy particular. ¿Sí? Sin embargo, de ello, no podemos, pienso yo, ciegamente anclarnos, ¿sí? Y defender a rajatabla una moneda que de pronto internacionalmente está perdiendo la confianza, debido básicamente a tres razones. Una, el elevadísimo índice de deuda que tiene Estados Unidos. En estos últimos días hubo que hacer un acuerdo entre el legislativo y el ejecutivo norteamericano para que le permitan elevar el volumen de deuda al gobierno de los Estados Unidos. Caso contrario, podía caer incluso en una incapacidad de pago de su deuda. ¿Cuál es el respaldo monetario que tiene el dólar? Hemos hablado del famoso caso de los petrodólares, de cuando se perdió el patrón oro y se respaldó a través del comercio internacional del petróleo y se volvió en la moneda más importante de las reservas internacionales. Pero ojo, mientras en los años 70 el 72% de las reservas internacionales estaban en dólares, en la actualidad, apenas el 53% de las reservas internacionales del mundo, que son todavía mucho más grandes, pero son menores en 20 y pico de puntos en cuanto al porcentaje. ¿Qué quiere decir eso?
Quiere decir simplemente que muchos menos países, muchos menos estados confían en el dólar como una moneda de reserva. De pronto el euro, de pronto las reservas de oro físico, de pronto cierto tipo de Perfecto. Ok. importantes materias Así primas es. van tomando mayor capacidad de respaldar la moneda antes que la confianza de que se tenía en los petrodólares norteamericanos. Y Yo por sí esa razón, Patricio, también se está pensando, o ya se pensó y todavía no se ha concretado la aparición del sucre como esta única moneda entre los países del Pacto Andino, ¿no? bueno, eso fue un intento en un momento determinado. Yo pienso que más bien desde un punto de vista más político que Ok, realmente económico. Yo considero que sería mucho más importante a futuro, ya que en el mundo están constituyéndose grandes bloques. Yo creo que la alternativa que tiene América Latina es ser una Latinoamérica unida y procurar en la medida de lo posible, quizá inicialmente a nivel sudamericano, por ejemplo, impulsar una moneda de el subcontinente en la que participe Brasil, Argentina, que en este caso ellos han empezado a hacer tratativas ya para tratar de hacer intercambios en sus propias monedas. Entonces, una moneda sudamericana, una moneda latinoamericana, aunque sea difícil de llegar a un acuerdo por la disparidad de por supuesto. tamaños de las economías, porque, por ejemplo, una economía como Brasil, como México, nada tiene que ver con una economía como la de Uruguay, Ecuador o Bolivia, que De son Chile igual. economías muchísimo más pequeñas, ¿no es cierto? Y tenemos nuestras particularidades internas cada país. Sin embargo, creo que como tendencia futura, y esto debe ser, yo pienso, discutido, tratado por los candidatos a la presidencia de la República y la candidata que veo que también existe para la presidencia de la República, estos temas son los que de trascendencia son los que le importan al país. ¿Sí? Estos temas son muy importantes y son decisivos a la hora de que la gente tome su decisión de a quién o no respaldar con su voto. Entonces, debe darse un debate amplio, un debate serio, en el cual los medios de comunicación deben jugar un papel importante y sobre todo un papel equilibrado y en la medida de lo posible imparcial, de tal manera de que los candidatos expresen cuál es su apreciación sobre estos temas y en qué medida Ecuador puede alinearse, por ejemplo, o puede ser el portador de una propuesta de integración monetaria latinoamericana. Yo creo que es momento de ponerse a pensar con cabeza propia y no estar buscando alternativas en monedas extranjeras como de pronto el dólar, el euro, el yuan o cualquier otra que sea. Perfecto. Porque obviamente los países dueños de esas monedas siempre van a ver, como es obvio, por sus intereses más inmediatos antes que por los intereses de otros continentes o de otros países, de otros estados, ¿no es cierto? Entonces me parece más decisivo que podamos los latinoamericanos buscar alternativas que nos permitan trabajar juntos y consolidar nuestras economías para enfrentar esos desafíos de este mundo tan dinámico que estamos viviendo y que se nos viene todavía con mayor velocidad a futuro. Perfecto, realmente estamos muy agradecidos y realmente hemos aprendido muchísimo de geopolítica y también pues de lo que está sucediendo no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Agradecemos realmente tu tiempo, Patricio León. Realmente pues las puertas de cielo están abiertas para debatir, dar a concientizar también a esta comunidad que está ávida de conocimiento, de ciencia y de también de fenómenos económicos que viven todos los países. Así que te agradecemos enormemente, Patricio, y estamos aquí pues dispuestos para seguir programando con todos ustedes temas de interés colectivo nacional e internacional en Cielo Music. Muy buenas noches a todos y a cada uno de ustedes. Patricio. Gracias, Freddy. Yo también siempre tengo las puertas abiertas para desde mis modestos conocimientos poder transmitir algunas ideas, alguna información que uno pueda obtener normalmente son cosas que no se tratan en nuestra prensa, en nuestros medios y que deberían tratarse.
En todo caso, yo felicito y auguro éxitos a Cielo y que continúe en esta labor con muchas otras personas invitadas que obviamente tienen mucho más experiencia y conocimientos de los que yo haya podido aportar. Bueno, Muchas definitivamente, gracias, gracias. Freddy, y buenas noches. Una buena noche, Patricio. Gracias. Buenas noches. Gracias.